Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, jóvenes, en esta sesión vamos a ver lo que sería entonces las derivadas, o lo que sería nuestra unidad de derivada, en donde derivadas es la pendiente de una recta tangente, pero vamos a explicar ahí el concepto para que se pueda entender. Entonces podemos decir que la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto de x, f de x. Entonces eso se va a dar cuando la pendiente es igual al límite de cuando h tiende a 0, ¿verdad? Va a ser igual a f, x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿de dónde es que nace esa fórmula? Para que la puedan entender, la vamos a explicar apoyándonos entonces en este gráfico. Bueno, nosotros tenemos un punto al cual le vamos a llamar punto tangente, pero que en realidad está formado, bueno, nuestra recta secante, perdón, ¿no? Que en realidad está formado por dos puntos, fíjense, ¿no? Ahí está un punto y aquí está el otro punto que básicamente están muy cerca entre sí. Entonces nosotros podemos decir que por definición una recta secante básicamente es aquella recta que corta una gráfica en dos puntos, ¿no? Y la recta tangente, que sería esta, es aquella que corta la función en un solo punto. Entonces, si este punto que tenemos aquí, nosotros, está tan cercano a este otro punto, que corresponde al punto en X, que genera el f de X, la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿no? Se simboliza como H. Precisamente la H que nosotros tenemos en nuestra fórmula. Entonces, en el eje X sería el valor, fíjense, ¿no? ¿Cómo es que se determina entonces esa distancia a la que estamos llamando H? Fíjense que en nuestro eje de X, si nosotros tomamos este punto de X más H, sería todo esto, ¿verdad? Que precisamente aquí ya lo llamamos función, entonces función de X más H, que sería todo eso. Ahora, para encontrar esa distancia, ¿qué es lo que le tenemos que quitar? Pues la función de X, que sería esa parte, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí en la fórmula, ¿verdad? Y bueno, entonces, básicamente nosotros estamos determinando lo que sería la pendiente o la distancia, ¿verdad? Bueno, ahora, si estos dos puntos, ¿no?, están tan cercanos entre sí que básicamente pudieran ser uno solo, tuviéramos que decir entonces que la recta tangente es el punto en que la recta pasa justo por el punto, ¿verdad? ¿Y qué es una derivada entonces? Bueno, ahora, la derivada justamente es la pendiente de esa recta tangente. Entonces, esta recta tangente, la derivada va a ser la pendiente, entonces, de esa recta tangente a la curva en un determinado punto. Ese punto básicamente está dado por X y f de X. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la derivada. Entonces, ya en nuestra fórmula, la derivada de una función X va a ser igual a la pendiente, donde el límite de h tiende a 0, y bueno, en la fórmula que hemos leído, ¿no?, de f, x más h menos f de x sobre h. Bueno, esa sería nuestra fórmula. Ahora, ¿cuál es la notación que vamos a utilizar para la derivada? Fíjense que sea y igual a f de x una función, hay distintas notaciones que se pueden utilizar. Ahora, una de las más populares es precisamente f de x con este apóstrofe. Ese apóstrofe me indica que estamos hablando de la primer derivada, ¿no? Entonces, es una de las más populares y una de las más utilizadas, esta notación. Ahora, otra notación sería la que tenemos acá, en donde se dice, ¿no?, que el diferencial de y está sobre el diferencial de x. Es otra notación utilizada. Aquí tenemos otra, la arroba de y sobre arroba de x, otra notación que ustedes pueden utilizar en diversas bibliografías. Otra que es bastante popular, nosotros la vamos a usar mucho, por lo menos en este curso, vamos a utilizar estas dos, las vamos a utilizar mucho, ¿verdad? Esta de la cual ya hemos hablado, y esta otra que se le llama y', que básicamente representa también la primer derivada. Tenemos aquí otra, la diferencial de y sobre diferencial de x, de la función de x, de f de x, ¿verdad? Otra notación. Y finalmente tenemos la derivada de x, y. Bueno, ahora fíjense que todas estas, ¿verdad? Todas estas notaciones pueden encontrar en diversas bibliografías. Yo ya les había comentado que estas dos
son las que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? F de X con la notación del apóstrofe y Y' que se le llama a la Y con su apóstrofe también. Bueno, ahora vamos a empezar ya haciendo ejercicios, resolviendo ejercicios por derivadas por definición. Para poder tener una derivada por definición se utiliza una fórmula en donde se habla de que f de x es igual al límite de cuando h tiende a 0, que esta ya la hemos visto, ¿verdad? Esta fórmula, de f igual a x más h menos f de x sobre h. Entonces vamos a empezar con el primer tipo de función, que es una función constante o de orden 0. F de x es igual a menos 4. Reconocemos que esta función es una función constante o de orden 0 porque no está x dentro de la función, ¿verdad? Está solamente un valor constante y precisamente de ahí viene el nombre de función constante o de orden 0. ¿Cómo es que se puede encontrar la derivada de una constante por definición? Se tiene que utilizar necesariamente esta fórmula. Bueno, vamos entonces a trabajar. Decimos que reemplazando, cada vez que encontramos x, tenemos que reemplazarla por x más h. Pero aquí, en esta función constante, sabemos que no hay x, entonces no es necesario reemplazar. Directamente nosotros reemplazamos entonces, fíjense, ¿verdad? F de x, que sería esta parte, del límite cuando h tiende a 0, que sería esta otra. Entonces tomamos, ¿no? Menos 4, que vendría a corresponder esto. Como no hay x, solamente tomamos el menos 4. Este signo menos, que lo estamos copiando aquí, y dice la fórmula que tengamos o que anotemos la función, y nuestra función es menos 4. Así que por eso es que hemos anotado aquí el menos 4 otra vez. Aquí ya, luego de que hemos hecho eso, lo que hay que hacer son operaciones aritméticas para poder llegar al resultado. Aquí tenemos menos 4, menos por menos más, entonces menos 4 más 4 es igual a 0, ¿verdad? Hemos copiado el resto y hemos colocado el resultado de estas operaciones aritméticas que hemos hecho por este lado, que ya sabemos que es 0 sobre h. Muy bien, entonces tomamos ese numerador y esa será la derivada. En otras palabras, ¿no? La derivada de f de x menos 4, o lo que es lo mismo, la pendiente de la recta tangente de la función de f de x igual a menos 4 es igual a 0. Bueno, puede ser que en este ejercicio, como es una función constante donde no contiene x, no les haya quedado muy clara el uso de la fórmula de la derivada por definición. Así que ahora vamos a trabajar otro ejercicio utilizando esta misma derivada por definición, pero ahora en una función lineal, donde dice que f de x es igual a 7x más 3. Entonces lo mismo, jóvenes, tenemos que reemplazar. Y cada vez que encontramos x, tenemos que reemplazar por x más h. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Fíjense entonces, f de x, ¿no? Anotamos ya el apóstrofe de la derivada, f apóstrofe de x. No nos olvidamos del límite de h tiende a 0. Muy bien, lo anotamos. Entonces el 7, colocamos el 7 y dijimos, cada vez que aparezca x, tenemos que anotar x más h. Entonces, por esta x es que estamos reemplazando ese x más h. Luego seguimos en nuestra función más, y fíjense que dice f de x, bueno, la función. Y la función que es, fíjense esto, 7x más 3, ¿no? Así que por eso es que estamos anotando signo menos, que viene de la fórmula, y la función que es 7x más 3 es lo que hemos anotado nosotros aquí. Muy bien, entonces, en otras palabras, fíjense, tenemos que anotar toda la función aumentándole el x más h. Luego le restamos solo la función. Y eso es lo que hay que hacer siempre con la fórmula de función por definición. 7 reemplazamos por esta x, el x más h, el resto de la función es más 3, por eso hemos colocado ese más 3 acá. Luego este menos, que lo hemos colocado, el menos de la fórmula, y tenemos que copiar toda la función. Y toda nuestra función es 7 de x más 3 sobre h, y eso es lo que hemos colocado acá. A partir de ahí, jóvenes, ya solamente son operaciones ¿no? que hay que realizar para poder reducir.
Entonces, se fijan que nosotros tenemos el 7 que está fuera del paréntesis, por tanto, ese 7 tiene que multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, y por este lado tenemos un signo menos delante de un paréntesis, quiere decir que todos los términos que están dentro del paréntesis van a cambiar de signo. Y es lo que hemos hecho nosotros acá. 7 por X, 7X, más por más, 7 por H, 7H, más 3, y aquí ha cambiado de signo, este más 7X pasa con menos 7X, y este más 3 con menos 3 sobre H. Le hemos dado colores, jóvenes, para que ustedes puedan ver que se van, ¿verdad? Tenemos un 7X positivo, y aquí un menos 7X, quiere decir que estos dos se simplifican, y el más 3 con menos 3 también se va. Quiere decir que me queda 7H sobre H, ¿verdad? Que es lo que hemos copiado nosotros acá. Ahora, H y H se puede simplificar, así que ¿qué es lo que me queda? Fíjense, no nos olvidemos que lo que nos queda es 7 en este caso, ¿verdad? Entonces, la derivada de f de x igual a 7x más 3 es igual a 7. Ahí estuvo. Vamos con otro ejercicio para que les quede más claro todavía. Ahora fíjense, vamos a trabajar también con derivadas por definición. Nuestra función sería f de x igual a 4 menos 5x. Entonces, otra vez, nuestra fórmula, anotamos. F' de x, prima, ¿verdad? Con la apóstrofe, igual al límite de h tiende a, del límite de h tiende a 0. Ahora, toda la función únicamente que cuando aparece x reemplazamos por x más h. Así que 4 menos 5, ha aparecido x, así que reemplazamos por x más h. ¿Y qué más dice la fórmula? Menos toda la función. Entonces, nuestra función es 4 menos 5x, ahí está, 4 menos 5x sobre h. A partir de ahí, ya son operaciones, aquí lo mismo que el anterior ejercicio, este 5 tendrá que multiplicar con cada uno de los términos del paréntesis, y este menos que está dentro de este paréntesis va a hacer que cada uno de los términos que están dentro del paréntesis entonces cambien de signo, y es lo que hemos hecho acá, ¿no? Lo propio, 4 menos 5 por x, menos 5x, menos por más, menos, 5 por h, 5h, el 4 cambia de signo, y el menos 5x va a cambiar de signo también. Simplificamos, ese menos 5x más 5x se va, y el más 4 con menos 4 se va, lo que va a hacer que quede, fíjense, el menos 5h y, sobre h. Simplificamos, las h se van y me queda que la derivada de f de x 4 menos 5x va a ser igual a menos 5. Entonces, fíjense que esto de las derivadas por definición es bastante sencillo. Lo único que deben de seguir es la fórmula que se tiene que utilizar siempre. Bueno, eso sería todo en esta sesión, jóvenes. Que estén muy bien.